Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos a otro vídeo del canal, en este caso ya con nombre más definitivo, ya nos vamos a llamar Legendary Games. Por Legendary Games, insisto, no es que todos los juegos van a ser de Legendary, ni mucho menos, ni de Legendary Marvel, ni de Legendary Encounters, nada de eso, simplemente es una forma de catalogar a los juegos que van a ir saliendo, que yo los considero, por decirlo así, legendarios, en el sentido de que me parecen juegos que son muy buenos y que pueden hacer las delicias de mucha gente, ¿no? Hoy os intento pues, hacer un vídeo un poco tutorial de cómo descubrir cómo paso a paso ir viendo cómo son las cartas de héroe de Legendary Marvel y que tenéis en cuenta, porque yo sé que muchas veces tenéis dudas sobre los iconos, tenéis dudas sobre los colores, sobre las clases, a veces también sobre la propia acción de la carta, pero bueno, la acción de la carta, ya sabéis que si hubiera que estar explicando todas las cartas una por una sería imposible, pero he cogido una selección un poquito de héroes, entre comillas lo de héroes, ¿vale? Porque hay de todo, pero para que veáis un poquito lo que hay que tener en cuenta a la hora de ver una carta de héroe de Legendary Marvel, ¿no? Así que vamos a ir viéndolo poco a poco, sin prisa, simplemente pues para que en este 2023, que tiene pinta de que va a ser cuando van a reimprimir bastantes cosas de material de este juego, haya mucha gente que se suba al carro y tengáis este vídeo relativamente fresco y podáis ir viendo un poco si este juego es para vosotros, no es para vosotros, y lo fácil, que yo creo que sí que lo es, de subirse al carro, porque es un juego realmente muy adictivo y es un juego muy sencillo de jugar una vez que le coges la pauta y que realmente, pues, temáticamente podéis hacer lo que queráis. Así que nada, vamos a verlo más de cerca. 2 hours later. Pues ya estamos aquí, un poquito más cerca, hemos acercado el plano para que veáis un poco lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver una carta. Lo primero, el icono de aquí. No sé si se ve del todo, pero os lo acerco. Si veis el icono inferior aquí, veis que hay como una especie de garra, ¿no? Una especie de arañazos, tres arañazos, ¿no? Eso simboliza que la carta tiene valor de ataque, que lo sepáis. Tenemos que haber puesto otra aquí para que veáis el reclutamiento. Mirad, vamos a poner esta de Thor, que directamente lo que hace es que saca el reclutamiento. Pues ya os digo, lo primero que vamos a ver es el coste de la carta, que viene en la esquina inferior derecha, en este caso es coste 6, para que lo veáis. El color de la carta, que es lo que recubre, este borde que recubre toda la carta. El equipo al que pertenece el héroe, en este caso veis que es del equipo X-Force, que es el de la parte de arriba, la parte superior izquierda. Y el iconito que hay justo debajo, que es la clase del héroe. La clase de esa carta de héroe. No confundir con el color, ojo, que muchas veces es lo mismo, pero no todas las cartas tienen clase. Todas las cartas tienen color, pero no todas tienen clase. Ojo, ojo a este detalle. Eso tiene más importancia de la que parece, porque ya sabéis que están las cartas de Shield, que son cartas que no tienen clase. Tienen color, pero no tienen clase. Así que vamos a ver ahora mismo a lo que nos referimos. Por ejemplo, insisto, desde la parte superior, pues veis que el equipo al que pertenece el héroe es los X-Force, este tipo de carta que es de cobertura y el color rojo de la carta. Y abajo a la izquierda tendríamos el valor ya fuera de reclutamiento o de ataque, en este caso es de ataque. Si veis aquí, por ejemplo, la de Thor, tenemos un valor de reclutamiento y un valor de ataque, que el valor de ataque es variable. Cuando veis un símbolo de más al lado, un símbolo de más, normalmente es un símbolo de más, de suma, es que ese valor de ataque depende, se puede ver aumentado dependiendo de lo que nos diga la carta. En este caso, por ejemplo, tenéis aquí la carta y esta carta de cable que nos dice teleport. Bueno, ya sabéis, una palabra clave, lo primero. Cuando veáis una palabra clave en negrita, es una palabra clave que su explicación viene en el manual de cada expansión. En este caso, teleport ya lo hemos visto muchas veces. Y fijaros lo que nos dice, ¿veis? ¿Recordáis el icono de arriba? ¿Veis el icono de arriba a la izquierda? Exactamente, es X-Force. ¿Qué nos quiere decir aquí? Primero el icono y después la explicación. Nos dice, tú consigues +1 de ataque por cada otro héroe de los X-Force que tú hayas jugado en este turno. Es decir, en este caso, la parte positiva de la carta va a ser
que nos va a dar ese plus, ese valor de ataque que veis aquí que pone 3 más, de base nos da 3, pero si previamente hemos jugado un X-Force o varios X-Force, pues el valor de la carta se va a incrementar. Lo mismo pasa si veis, por ejemplo, la carta de Carnage. Por cierto, insisto, no me gusta el arte de las cartas de Carnage. Lo dije el otro día en el vídeo de la tier list, pero me sigue pareciendo un arte muy mejorable, ¿vale? En este caso, tenemos el iconito de arriba, que es del equipo, que en este caso pues es de los simbiontes. Fijaros que tiene una carta que es, en este caso sería igual, de cobertura. Tendríamos el color de la carta de cobertura, aquí lo veis. Y sería rojo, ya veis. En este caso tendríamos, vamos a darle también la vuelta, vamos a poner otra carta más para que vayáis viendo, estas de Carnage, para que veáis cartas diferentes. Por ejemplo, esta carta, veis, sigue siendo de los simbiontes y abajo tiene el icono de instinto. Veis que la carta es como amarilla, ¿verdad? Pues es el color amarillo y además tiene la clase, que es una carta de instinto. En el caso de Thor, por ejemplo, lo vamos a ver aquí también. En este caso, veis que, por ejemplo, en este caso, el 2 del ataque que acompaña a Carnage es un 2 sin nada más, no aporta nada más. Solamente es verdad que tiene una palabra clave, que es excesiva violencia. Explicamos estas palabras clave en el vídeo que tenéis de la expansión de Venom, ¿vale? Nos dice excesiva violencia, robas una carta, es decir, esta palabra clave en concreto no tiene siempre los mismos efectos. Porque si tuviera siempre los mismos efectos, pondría como aquí, pone teleport, sin más explicaciones. Se explica en el manual y listo. Aquí excesiva violencia, ya sabéis, o si no os sabéis, os lo recuerdo, que era una palabra clave que lo que hacía era que si sumábamos, gastábamos un punto más de ataque de lo que necesitábamos para derrotar a un enemigo, pues podíamos hacer la unificación que nos daba esa palabra clave. Pero no era una palabra clave que en ningún sentido significara, que siempre significara lo mismo, ¿vale? En este caso sí, teleport sí, ya sabéis, dejáis esa carta como apartada y la teleportáis para el siguiente turno, siempre, y es igual teleport, pero excesiva violencia es como otras palabras clave que, aunque siempre su acción para desarrollar la palabra clave debe ser la misma acción, no es lo mismo lo que nos da en cada situación, ¿vale? Por ejemplo, Thor, la carta de Thor, veis que también Thor tiene un equipo distinto, que es el equipo de, pues, los héroes de Asgard, ¿no? Abajo tiene el simbolito azul de carta de a distancia. Héroes a distancia, héroes de instinto y héroes de cobertura. Héroes de cobertura, pues pueden ser héroes más de infiltración, por decirlo así. Héroes de instinto son héroes que pues se mueven más, pues por, para la redundancia, por su instinto, ¿no? Por esas reacciones viscerales, ¿no? Que tienen. Héroes de distancia son héroes que normalmente tienen algún ataque que pueden realizar pues con un arma tipo como Thor con el martillo, Iron Man con sus propulsores láser, en fin. Tienen determinadas habilidades a distancia. Y luego están, evidentemente, también tenemos aquí, por ejemplo, Carnage, héroe de fuerza, ya lo veis, los héroes de fuerza, pues poca explicación. Un héroe que tiene mucha fuerza, mucha potencia física. Y luego nos faltarían los héroes de tecnología. En este caso también tenemos a Cable, que lo vamos a ver por aquí, que como veis, tiene también cartas de tecnología. Cartas de tecnología, que luego tiene pues la habilidad que nos dice por aquí. Y veis que siempre, 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 en la parte inferior izquierda, más o menos, a veces está un poquito más abajo, ya veis, vamos a tener los atributos de la carta, es decir, el valor de reclutamiento, el valor de ataque, que sería esta de aquí de Thor, o como en el caso de la de Thor, valor de reclutamiento y valor de ataque. Aunque como veis, el valor de ataque viene con un 0 más. Es decir, necesitamos que se cumpla una condición de la propia carta para conseguir aumentar ese valor y que ese valor de base no sea 0. Por ejemplo, en este caso nos dice que si somos dignos conseguimos más 2 de ataque. Ser dignos, ya sabéis, lo hemos dicho en las palabras clave de Héroes de Asgard, ser dignos simplemente es tener en mano o controlar, como se suele decir, en nuestra mano una carta o una o más cartas que tengan valor o coste, mejor dicho, aquí lo veis, de 5 o más. En este caso no hay ninguna, ¿vale? Esta que hemos pasado de Cable, por ejemplo, sí era de coste 8. Así que fijaros, es sencillo. Si vamos a ir por la parte de arriba, es equipo del personaje, tipo de carta o tipo de clase de la carta de héroe, el color, que es lo que veis que recubre, que coincide normalmente con la clase, normalmente, insisto, valores de ataque, reclutamiento o ambas, pueden ser ambas, palabras clave que van a venir en negrita siempre,
Y por último, el coste de la carta, que estará siempre en la parte inferior derecha, ¿vale? Este número grandote que veis en el círculo siempre va a ser el coste de la carta. Insisto, vais a tener pues héroes, ya veis, de tecnología, de fuerza, a distancia, de cobertura, que es esta carta roja, y de instinto, que es esta de aquí. Y luego ya sabéis que están los héroes de Shield, son las cartas de Shield, que veis que son unas cartas que tenemos normalmente. De todas formas, las vamos a ver ahora también. Para que lo vayáis viendo todo, vamos a ver también las cartas de Shield. Pues aquí tenéis las cartas de Shield, las del mazo inicial. En este caso he metido también, como si tuvierais el juego, porque podéis tener el juego de villains y podéis tener cartas de los villanos, ¿veis? Pues aquí tenemos el equipo de esta carta, que es el equipo de Shield, pero además tenemos su color, pero lo que no tenemos es clase. ¿Veis que no tiene ninguna clase, ningún iconito debajo como si tiene, por ejemplo, Thor? ¿Veis la de Thor? Efectivamente. ¿Qué importancia tiene esto en determinadas situaciones? Tiene bastante. ¿Por qué? Por ejemplo, el Capitán América tiene una serie de cartas que consiguen reclutamiento o ataque en función de los colores que tengamos. No de los que hayamos jugado, ojo, importante, de los que tengamos en ese momento. Entonces, imaginaros que tenemos, vamos a quitar estas cartas aquí, por ejemplo, para que lo veáis. Tenemos esta carta, tenemos esta carta, tenemos esta carta también, vamos a poner aquí, y vamos a poner alguna más, por ejemplo, esta. Tenemos todas, vale. Pues imaginaros, aparte que habría que sumar la propia carta del Capitán América, que ya sabéis que por ella misma también genera un punto de un color diferente, pues aquí tendríamos, fijaros, un color, que es el de Shield, dos colores, por esta carta azul de Thor, tres colores, porque esta sería una carta verde de Carnage, cuatro colores, porque tendríamos, vamos a ver, tendríamos esta carta amarilla y esta carta de cobertura, que sería el quinto color. Veis que tenemos aquí una carta en rojo, con lo cual ese color rojo que tenemos ahí es el que nos está dando otro punto más, en este caso de ataque, de reclutamiento, como queráis. Si fuera Dark Memories, es decir, héroes que tienen Dark Memories, no el Capi. El Capi se beneficia de los colores. Y las cartas de Shield sí que tienen color, ya lo veis. Luego la carta es igual, tiene su valor de ataque o su valor de reclutamiento si tenemos las cartas de reclutamiento de agentes de Shield. Su valor de coste, su coste, que es en este caso 0, son las cartas iniciales. Y su equipo, su afiliación de por equipos, que es el equipo de Shield. Pero lo que no tienen son clase, ¿veis? No tienen ningún tipo de clase, de icono de clase de carta. ¿Qué pasa? Que para gente o para héroes que se beneficien de los colores, insisto, en este caso el Capitán América, por ejemplo, sí que nos cuenta. Pero si, por ejemplo, estuviéramos mirando o estuviéramos utilizando un héroe que tuviera la palabra clave Dark Memories, que ya sabéis, la palabra clave Dark Memories es que nos ganamos +1 de ataque en ese momento por cada clase de héroe que tengamos en nuestra pila de descartes. Pero claro, si os fijáis, esta carta no tiene clase. Tiene color, pero no tiene clase. En este caso, esta carta no contaría como bonificación, con lo cual lo máximo que podríamos obtener serían 5 puntos de ataque por ejemplo, esta carta que tenemos aquí de nuestro amigo Cable, ¿no? ¿Veis? Tendríamos, por ejemplo, si esta fuera nuestra pila de descartes, que no lo es, evidentemente, tendríamos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. Así que fijaros que realmente no tiene complicación, pero hay que ir mirando la carta, simplemente es mirarlo así y saber realmente lo que hay que ir haciendo, ¿no? Por eso siempre hay que distinguir mucho la clase, que es esta parte de aquí, del color de la carta. Si tiene clase, tiene color, pero si tiene color, no tiene por qué tener clase. Incluso hay héroes que no tienen equipo. Lo normal es que casi todos tienen, pero hay una serie de héroes que no tienen equipo, con lo cual esos héroes no tendrían por qué combar por equipo, no combarán con nadie, prácticamente. Así que tenéis que tener en cuenta, insisto, partes importantes de la carta: equipo, icono superior izquierdo, clase, icono superior derecho, clase justo debajo, también en la parte superior derecha de la carta, iconos de reclutamiento o ataque, atributos de reclutamiento o ataque, que irán en la parte inferior izquierda,
coste de la carta que siempre va a ir rodeado en un círculo, parte inferior derecha, y texto de la carta que si viene, ya sabéis, en negrita, serán palabras clave. Y dependiendo de la palabra clave, siempre significará lo mismo en función del manual, o bien como estas que veis aquí. Si esta palabra clave no siempre, aunque la acción para conseguir la palabra clave siempre sea la misma, su efecto no siempre es el mismo. ¿Cómo lo vamos a saber si su efecto no es siempre el mismo? Porque nos lo va a explicar la propia carta. ¿Veis? En esta, por ejemplo, de Yes 4, es que si tenemos 4 cartas en nuestra pila de victoria, robaremos 2 cartas. ¿Por qué pone 2 palabras clave? Por ejemplo, indigestión. Indigestión quiere decir que cuando no se puede hacer el digest, se hace la indigestión. Es decir, cuando no podamos tragárnoslo, nos da una indigestión, para que nos quedemos claro. Tú consigues más 2 de reclutamiento. Siempre es mejor robar 2 cartas. Normalmente siempre es mejor robar 2 cartas, ojo, no siempre, que tener 2 de reclutamiento. Así que ya veis que es un juego que si tienes claras estas pautas, al final es un juego que resulta muy sencillo de jugar, muy agradable a la vista y realmente pues tiene 4 cositas. Ya veis que tampoco los textos de las cartas, quitando alguna que tiene un poquito más de texto, normalmente los textos de las cartas son muy sencillos de entender, a poco que tengáis un inglés básico, vaya. Y ya veis que no tiene mucho y es ir cogiendo, haciendo partidas y viendo realmente cómo tenemos que ir aplicando los efectos, ¿no? Pero no son cartas complicadas. Ya veis que siempre el ataque o el reclutamiento va a ir abajo, el coste aquí a este lado, también abajo. Y arriba tendremos los iconitos. Cuando nos hagan, perdón, cuando nos pida un iconito, que ya lo hemos visto alguna vez, por ejemplo, esta que hemos visto aquí de cable, ya lo veis, si el icono lo pone antes, es la condición de que se produzca este texto. Ahí. A ver si lo conseguimos. Que se vea. Pues no vamos a conseguir que se vea. Os lo pongo así. La condición de que se produzca ese texto, para que ese texto se produzca, es tener previamente haber jugado este icono. Y aparte tenemos una palabra clave que como no nos explica esa palabra clave, nos dice, no pone 2 puntos y nos dice lo que hace esa palabra clave, es que esa palabra clave siempre va a hacer lo mismo, ¿vale? Es sencillo, es ir cogiendo el ritmo un poquito en las partidas y realmente os lo vais a pasar genial porque es un juego que no ofrece demasiadas complicaciones. Al revés, es un juego fácil de combar, perdón, fácil de jugar, es ir luego combando realmente los personajes para que te vayan dando las bonificaciones y demás. Pero es un juego que es muy agradecido y realmente que yo creo que aunque penséis que este vídeo es un poco pesado, al final los que estáis entrando en el juego espero que os sirva y espero que realmente no os cueste trabajo manejar y dominar las cartas de héroe. Así que eso es todo y hasta la próxima, porque yo creo que este vídeo no da para mucho más. Simplemente que tengáis claro las partes de la carta y la importancia que tienen estas cartas en el juego. Muchas gracias y hasta la próxima.